desean participar en la conferencia. Te agradezco muchísimo nuevamente, maestro, que aceptes la invitación del Senado de la República a través de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género para estar el día de hoy con nosotros en el marco justamente del Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un día muy representativo por todo lo que en un momento dado ha demostrado, avanzado y que sigue latente día a día y creo que en voz de, al menos de las y los mexicanos, siempre la palabra derechos humanos está presente, ¿no? En todos los aspectos, desde lo que hacemos hasta nuestra libertad de expresión, hasta la exigencia de nuestros, justamente de nuestros derechos o de nuestra ciudadanía. El día de hoy, y les vamos a hablar justamente a través del maestro que nos va a impartir una ponencia relacionada con la trata de personas, quiero comentarles el por qué elegimos y por qué, además del cariño inmenso que le tengo a Juan Manuel, es un tema importante porque, bueno, creo que él a nivel nacional es uno de los personajes y de las personalidades más representativas en el combate a la trata de personas en nuestro país. Normalmente sabemos que la trata de personas, pues a lo mejor es un delito que se encuentra ajeno a nosotras y a nosotras. Sin embargo, justamente tiene que ver con la vida diaria. Es un delito que lo vemos incluso en las calles todos los días, que lo vemos latente en los anuncios de publicidad para empleos fáciles, empleos muy bien pagados. Es decir, se utiliza al ser humano como mercancía y justamente es una de las más graves violaciones a los derechos humanos porque trascienden diversos derechos, que no quiero abundar mucho en el tema, pero efectivamente trascienden el tema incluso de la vida, la libertad, la integridad física, emocional y el normal desarrollo psicosexual, incluso de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Entonces, el día de hoy vamos a abordar este tema que es muy trascendental para nosotras. Creo que además amplía nuestros conocimientos. Y bueno, querido Juan Manuel, te platico un poquito. La unidad técnica lleva a cabo estas conferencias cada día 25 en el marco del día de la campaña Únete de ONU, Mujeres y ONU a través de la campaña Naranja. Y el día de hoy quisimos realizar justamente esta conferencia para cerrar los 16 días de activismo que comenzamos, como tú bien sabes, el 25 de noviembre y que además de estar, obviamente, el equipo completo de la unidad, se encuentran conectadas las personas enlaces de género que nos ayudan a trabajar al interior del seno de la República la difusión, el cumplimiento y todo lo que tenga que ver con el procesamiento, el protocolo que tiene el Senado contra la violencia de género. Pero también quiero comentarte que invitamos a congresos estatales a través de las unidades de igualdad de los congresos y también están dependencias federales. Acabo de ver que se conectó una representante de la Secretaría de Comunicaciones y de la Secretaría, bueno, de Comunicaciones y Transportes, que tiene que ver me acaban de escribir de la Secretaría de Infraestructura, ahora con el cambio de las dependencias, esa es la nueva denominación. Sin embargo, bueno, Juan Manuel, yo no quiero más que agradecerte, no me quiero extender demasiado, darte una muy, muy calurosa y cordial y afectiva bienvenida. Sabemos que estás desde otro estado de la República, pero gracias por el espacio. Yo le voy a pedir de manera muy sintetizada a María Esther Flores que nos haga favor de leer tu semblanza y bueno, pues damos inicio. Muchas gracias. Con gusto, maestra. Les platico un poco la semblanza del maestro Juan Manuel Meixgueiro Alarcón. Es especialista en temas de derechos humanos, género e infancia. Es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con especialidades judiciales en Derecho Penal y Derecho Familiar por el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Él realizó una maestría en Educación por la Universidad Anáhuac, así como algunos cursos de Derecho Laboral y de Derecho de la Comunidad Europea por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Málaga. Cuenta con diversos cursos y diplomados en temas como Políticas e Instrumentos para la Seguridad Pública, Derechos Humanos, Especialización de Derechos de la Niñez,
especialización judicial, docencia universitaria, derecho procesal adversarial oral, migración y gobernanza. Y ha obtenido 2 certificaciones del programa de asistencia técnica y capacitación para la alerta AMBER. Lo anterior en instituciones como el INACIPE, CIDE, INAP, PGR, CNDH, Universidad de Anáhuac, UNAM y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, por mencionar algunos. Es ponente, consultor, asesor y experto en los procesos de reformas constitucionales y legales en temas de derechos de la infancia y trata de personas, así como autor de diversos artículos en revistas arbitradas. Fue profesor titular en la Universidad de Anáhuac, Campus Oaxaca, en las materias de introducción al estudio del derecho, derecho penal, derecho de los menores infractores y presidente de jurado, y asesor de tesis para obtener el grado de licenciatura en Derecho. Igualmente, se desempeñó como profesor del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por sus actividades en el ámbito académico y profesional. Profesionalmente colaboró como consultor externo de UNICEF México y se ha desempeñado laboralmente en el Consejo de Tutela para Menores Infractores de Oaxaca, en donde, entre otros cargos, fue director del Centro de Internamiento. En la Universidad de Anáhuac, Campus Oaxaca, también, entre diversos cargos, fungió como titular de División de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Procuraduría General de Justicia del entonces, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, como director del Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento. De igual manera, en la sociedad civil, en Dignificando el Trabajo, como consultor y director de programas estratégicos. Por último, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha desempeñado diversos cargos y actualmente es director general del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General. Estimado maestro, muchas gracias por su participación. Adelante, por favor. Querido Juan Manuel, bienvenido nuevamente y agradecerte también y agradecerle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos el apoyo para que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues estamos en tus manos. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Primeramente, a nombre de la maestra María Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agradecemos enormemente esta gran invitación, pero sobre todo el gran honor de hablar en este día tan significativo para todas y todos, no solamente las y los mexicanos, sino a las personas que habitamos en este gran planeta. Particularmente, maestra Zulma, agradecerte y reconocerte tu labor también en la promoción de los derechos humanos, particularmente de las víctimas y especialmente niñas y mujeres, pero también reconocer tu trabajo, maestra, y me atrevo a tomarme unos minutos para comentarlo, ¿no? En el rescate de víctimas, la atención, y de verdad me es un gusto y un honor que estés en ese espacio que dignamente representas por toda tu carrera, tus conocimientos y la gran labor que has desarrollado en el tema no solamente de víctimas, sino de trata de personas, ¿no? Y bueno, recordar aquellos grandes momentos cuando voy a compartir, voy a ser un poco indiscreto, compartir los operativos en los cuales participábamos, rescatábamos a víctimas y bueno, fuimos compañeros de lucha en la Procuraduría en ese momento de Justicia de la Ciudad de México. Y de verdad un gusto volver a retomar las palabras, ahora desde espacios diferentes, ¿no? Pero que llevan a un punto en conjunto. Muchas gracias a todas y todos y pues el honrado soy yo de representar a la CNDH, a nuestra presidenta, y más dirigirlo hacia ustedes como personas que laboran en el Poder Legislativo, en el Senado y en los diversos de las entidades federativas, sobre todo la gran oportunidad que tienen de incidir como legisladoras, legisladores en el tema de trata de personas que obviamente les comparto pues una gran noticia. Nuestra presidenta presentó el diagnóstico sobre la situación de trata de personas 2021 y parte de las recomendaciones, perdón, no recomendaciones, de las sugerencias que hacemos en este diagnóstico es obviamente continuar con el reforzamiento de
la legislación mexicana desde la perspectiva de los tratados internacionales para cumplir cabalmente el respeto a estos derechos humanos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el convenio de Rebel Interprotocolo para el trabajo forzoso, por ejemplo, ¿no? Que es necesaria ya su aprobación precisamente para que se vuelva derecho interno, pero afortunadamente hay mecanismos y normas. Y bueno, pues centrados en calor y agradeciendo a todas y todos esta oportunidad, pues obviamente, ¿por qué hablar de la trata de personas en un tema de derechos humanos? Ya la maestra Zulma nos había compartido un tanto, pero obviamente nos parece importante y fundamental, porque creo que parte de este tema de trata de personas tiene que ver propiamente con que hay que romper esta idea y estos mitos que únicamente tienen que ser vistos desde la perspectiva penal. ¿A qué voy? Si bien es cierto, la trata de personas es una conducta que afortunadamente ya se encuentra sancionada por las normas penales en México, tenemos que tener muy claro que obviamente es un delito que atenta contra la dignidad humana. Y esta dignidad humana que tenemos todas y todos tiene una implicación en la cual se vulneran diversos derechos humanos. ¿Y esto qué tiene de implicación? Obviamente que depende la modalidad de la trata de personas de que se trate y la víctima que sea afectada. Esto es, no es la misma gama de derechos humanos a proteger como lo es para una niña migrante indígena de Guatemala, que para un niño a lo mejor oaxaqueño de la capital, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Entonces, esto es parte de lo que hoy les vamos a platicar y obviamente si podemos, me puede apoyar la maestra, por favor, con la presentación, maestra Yolanda. Sí me puede apoyar con la presentación porque hoy propiamente el título, como ustedes saben, que nos ocupa hoy es la atención y protección a las víctimas, perdón, la atención y la identificación de víctimas de trata de personas, ¿no? Desde la perspectiva de derechos humanos. Y compañeras y compañeros, permítanme un momento nada más también para agradecer. Nos encontramos ahorita en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, aquí nos han cobijado el día de hoy y obviamente estamos aquí desde una aula donde se capacita y se forma. Y lo comento porque también me parece importante comentarles que estamos generando estas acciones en todo el país como una forma justo que la CNDH busca no solamente ser una instancia de protección y defensa de los derechos humanos, que claro que es importante y fundamental, sino también parte de esta responsabilidad que nos establece la Constitución y las leyes y las normas que rigen el actuar de la CNDH, tiene que ver con la prevención de la trata de personas, pero también de las violaciones a los derechos humanos que pueda existir hacia las víctimas. Y el motivo, por ejemplo, de estar desde aquí es que justo hablamos con las y los servidores públicos del Consejo Estatal de Trata de Personas para que en conjunto se realicen acciones para seguir fortaleciendo la formación de las y los servidores públicos, pero también el conocimiento para la toma de decisiones. Por ello, la lámina que sigue, por favor, me parece muy importante, compañeras y compañeros, si bien es muy importante hablar, estamos hablando de atención e identificación de víctimas de trata de personas. Y muchas personas luego nos preguntan, por eso es parte de lo que quiero comentarles en este momento, ¿qué hace la CNDH? Porque pues a veces se puede pensar que cuál es nuestra labor, ¿no? Y obviamente en nuestra quinta visitaduría general de la CNDH, nosotras y nosotros tenemos tres programas fundamentales que van transversalizados de alguna manera. Esta quinta visitaduría general que está a cargo del maestro Raúl Arturo Ramírez Ramírez, quien es el director general encargado del despacho de esta quinta visitaduría, nos coordina y se responsabiliza de estos temas. El programa de atención a migrantes, el programa de agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos y el programa contra la trata de personas, ¿no? Por ejemplo, en este programa de atención a migrantes se acaban de generar desde ayer acciones urgentes y fundamentales para la atención a esta gran desgracia que sucedió en el sur del país, en Chiapas, que ustedes saben que desafortunadamente murieron más de 50 personas en un accidente automovilístico, ¿no? Entonces, se despliegan las acciones precisamente porque lo que busca este programa es defender y difundir los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad, tanto de extranjeros que ingresan, transitan, requieran o no de protección internacional, como de mexicanos que migran o retornan a territorio nacional. También ustedes se pueden acercar a la CNDH si ustedes son periodistas o defensoras o defensores civiles de derechos humanos, cuando consideren, por ejemplo, que existen posibles violaciones, ¿no? de la labor que se realiza tanto como periodistas como defensoras y defensores civiles, ¿no?
y el programa contra la trata de personas, del cual soy encargado, soy el director general del programa contra la trata de personas, y comentarles que desde ahí, con todo el equipo que atiende tanto la parte preventiva como la parte de quejas, establecemos acciones para prevenir este delito, fortalecemos las capacidades institucionales a través de la capacitación, de la colaboración en desarrollo de protocolos o propiamente en la visibilización del delito, ¿no? También para adoptar, conocer y aplicar en un marco jurídico eficaz la asistencia a las víctimas de trata de personas, pero también para integrar y atender las quejas. La que sigue, por favor. ¿Por qué me parece importante esto? Porque la CNDH, compañeras y compañeros, genera y no genera, contribuye a la política pública nacional, ¿no? Que es responsabilidad del Estado. Me adelanto un poco. En México tenemos una ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que me voy a referir en unos momentos más. Pero me parece sumamente importante, compañeras y compañeros, ¿no? Comentarles que cómo contribuimos a esa política pública, que esta ley establece que es responsabilidad de las instancias federales. En esta situación existe a nivel federal una comisión intersecretarial federal que está integrada por diversas instituciones federales, como por ejemplo la ahora Secretaría de Infraestructura, como la Secretaría de Bienestar, como la Fiscalía General de la República, cómo pues la lidera o la dirige la Secretaría de Gobernación, cuyo titular es el presidente de esta comisión intersecretarial. ¿Y por qué lo digo? Porque también en esta comisión interinstitucional que existen estos miembros, habemos instituciones que participamos, y esa es nuestra calidad de participantes, como por ejemplo los congresos, las fiscalías, perdón, sí, los congresos, los tribunales, la CNDH y diversos órganos que, si bien es cierto, no formamos en la estructura no formamos parte del aparato institucional del Ejecutivo, buscamos contribuir a la política pública, y de ahí es que me detengo un momento, el papel que desarrollan ustedes como órgano legislativo. En este sentido, particularmente la CNDH, lo que buscamos es ser en el programa contra la trata, una instancia proactiva, ¿no? Que prevenga y combata el delito de trata de personas. Buscamos generar una cultura incluyente, interesada y ocupada en la prevención del delito, siempre, compañeras y compañeros, y por eso agradezco a esta unidad de género a cargo de la maestra Zulma y obviamente a todo su equipo, porque lo que buscamos es ver el tema de trata de personas como un tema de derechos humanos, pero también que se analice desde la perspectiva de género y desde la protección integral de los derechos de niñas y adolescentes, pero también visibilizar los derechos humanos de las personas. ¿Por qué? Porque fíjense, compañeras, ¿por qué, y compañeros? La trata de personas. ¿Por qué se origina la trata de personas? Porque hay causas estructurales que dan pauta a que existan grupos en condiciones de vulnerabilidad ante la trata. ¿Qué es esto? La lámina que sigue, por favor. ¿Qué es esto, compañeras y compañeros? Significa que bien se dice que todas y todos podemos ser víctimas de este delito. Todas y todos podemos serlos. De hecho, creo que es un delito, voy a decir una cuestión un tanto irónica, pero espero se entienda desde el contexto que lo quiero decir. Es un delito muy incluyente. Aquí tienen cabida hombres, mujeres, niñas, niños como víctimas de este delito, ¿no? Y a su vez en sus calidades específicas, que si son jornaleras agrícolas, si son personas de la comunidad LGTBIQ, si son personas con discapacidad, porque justo al ser grupos en los cuales se invisibilizan sus derechos humanos o no se garantiza su acceso efectivo al ejercicio de estos derechos, se les pone en condición de riesgo ante la trata, y por eso, como lo comentaba la maestra Zulma, adquieren, a veces reciben ofertas de trabajo aparentemente ¿cómo decirlo? Pues con buenos salarios, con buenas prestaciones, cuando terminan siendo formas de enganche hacia la trata de personas. Y aquí me detengo un tanto, ¿no? Existe, por ejemplo, casos de personas de otros países con discapacidad auditiva o del habla, que han caído en redes de tratantes y explotadores que les captan a través de redes sociales, donde les dicen que pueden viajar a Estados Unidos a programas especiales donde les van a dar trabajo y van a obtener buenos ingresos en dólares. Y entonces la persona empieza se contacta por redes sociales, que ese es otro tema también, el tema de redes sociales,
Y entonces las víctimas, lo que sucede es que empiezan a ser enganchadas por estas condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay una exclusión social a las personas con discapacidad, porque a veces no las vemos como personas con esta gama de derechos, sino las excluimos y las hacemos a un lado. Y entonces, cuando hay una gran oportunidad de este tipo, obviamente, si yo tuviera una discapacidad, creo que sí tomaría la propuesta porque me están diciendo que es un programa incluyente, que gana en dólares, etcétera. Entonces ahí comienza el enganche y estas personas empiezan a generar un contacto de confianza hacia las víctimas para que ya trasladarlas de un país a otro, pero dentro de estas formas, pues muchas de ellas, o si no es que la mayoría, y si no es que todas y todos, no tienen pasaportes e incluso no tienen visas de trabajo, que ustedes saben que se requieren para ingresar a Estados Unidos. Entonces, estas famosas como empresas de vinculación, les dicen, mándame tus papeles, tu identificación, te voy a decir cómo vas a hacer el trámite, les empiezan a explicar y las personas empiezan a compartir datos que son datos personales que tienen que ver con su domicilio, que tienen que ver con sus familias, a veces actas de nacimiento, lugares de origen, y esto están compartiendo información confidencial y personal, ¿no? Y ahorita vamos a ver los efectos de ello. Entonces, estas víctimas lo que sucede es que empiezan a ser envueltas en este proceso de enganchamiento, son trasladadas y le dicen, bueno, como no tienes papeles, tienes que llegar a la frontera de México con los Estados Unidos y ahí te los vamos a tramitar. Desde ahí deberíamos empezar a sospechar, pero también es una responsabilidad del Estado mexicano, esto es de las autoridades, informar qué es la trata de personas. Esta es una parte preventiva. ¿Por qué? Para que las gentes sepan que ya estas formas de enganche engañosas. Pero bueno, a veces no hay la información suficiente, entonces estas personas cruzan de manera irregular la frontera mexicana, van rumbo al norte del país, pero obviamente, pues si están buscando un trabajo, si están buscando llegar allá, es porque no hay un ingreso económico, entonces a veces tuvieron que vender en sus lugares de origen, incluso hasta sus casas, propiedades, pedir prestado, grandes deudas, y se empiezan a endeudar, van transitando y al llegar a México, pues resulta que nunca el dinero es suficiente y ahí estas personas se ven obligadas a tener que trabajar, pero están en la irregularidad. Entonces, a veces los mismos que los van trayendo por las rutas, a veces no migratorias, sino por otros espacios, les dicen, bueno, pues mira, pues vende estas tarjetitas, yo creo que hay que empezar a pedir dinero en la calle a las personas para que puedas llegar, pero como yo te estoy llevando, me tienes que empezar a dar eso que estás juntando para que yo pueda financiar que tú llegues hasta el norte del país, ¿no? Y entonces esta situación empieza a ser un caso de que comenzó como una oferta de trabajo, se vuelve tráfico ilícito de personas migrantes porque las cruzan de manera irregular para llevarlas a otro país y cruzan por México, ya estando en México es un tráfico ilícito de personas migrantes y se vuelve después un caso de trata. ¿Por qué? En el momento en que las personas empiezan a pedir dinero, a tener que trabajar en ciertos espacios y el dinero se lo queda un tercero, ¿no? Aquí estamos ante un caso de trata de personas con fines posiblemente de mendicidad ajena, que es una de las medidas de trata que vamos a explicar más adelante. Vamos a ir presentando esta, vaga redundancia, esta presentación para que ustedes la lean, pero voy aprovechando el tiempo para darles algunos casos, algunos ejemplos e ir haciendo más amena en la medida de la posible y de la virtualidad este diálogo que tengo con todas y con todos. Y al final, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, crítica constructiva, con todo gusto es bien recibida. Entonces, les comentaba que en esta situación, las víctimas de trata, pues a veces vienen pensando que van a obtener un mejor trabajo o alguna situación más específica, ¿no? Pues sí, un trabajo, un ingreso, alguna situación que les permita a ellas y ellos tener una vida mejor. Y entonces se dan cuenta cómo va funcionando la trata, cómo va partiendo de estas condiciones y factores de vulnerabilidad, como lo son una discapacidad que les pone en situación de riesgo ante la trata, tienen necesidad de ingresos y entonces las empezamos a invisibilizar y terminan pidiendo dinero en la calle y ese dinero se lo queda a un tercero. Y ahí es donde entra el tema de derechos humanos. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto atenta contra su dignidad como personas, pero también sus derechos humanos, ya sean como hombres, mujeres, niñas y niños, pero también por la parte de las instancias gubernamentales que tenemos la obligación de protegerles.
que pongo esta presentación también porque parte del trabajo que hacemos en la CNDH, obviamente es esta parte, llamémosle así, preventiva, esta parte colaborativa, donde estamos dialogando con todas y todos, les explicamos qué es la trata, cuáles pueden ser nuestras responsabilidades ante la trata. Por eso es que este diálogo del día de hoy lo dividí en explicar en este contexto qué es la trata y sus modalidades, después qué implica detectar a una víctima, qué implica identificar a una víctima, cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos en esta atención y identificación de víctimas, pero también qué medidas de atención requieren las víctimas de trata. Entonces, estando en ello y siguiendo estas 4 líneas que quiero dialogar con ustedes, es que proyectamos esta lámina donde también la CNDH se ha posicionado respecto a la situación que hemos detectado cuando desafortunadamente las víctimas llegan a instancias públicas donde deben ser atendidas y ha habido acciones o omisiones que vulneran sus derechos humanos, lo cual es gravísimo. ¿Por qué? Porque parte también de lo que sucede en la trata de personas es esta situación donde las víctimas muchas veces no pueden o no quieren denunciar. ¿Por qué? Y no es que no quieran porque no se sienta vulnerada, es que muchas veces las víctimas de trata de personas, lo que sucede es que son amenazadas, amedrentadas. Y en este primer ejemplo que les compartía, estas víctimas ya habían compartido su información personal. Y parte de lo que sucedía en esta explotación cuando les ponían a pedir dinero y quienes no querían, era precisamente esto: tenemos tu domicilio, sabemos quién es tu familia, y si no lo haces, vamos a generar otras medidas de violencia hacia sus familiares. Y entonces la víctima termina siendo explotada, amenazada y no puede denunciar sus casos porque aunque llegue la policía, aunque les hagan primeras preguntas, obviamente ni siquiera la víctima va a querer decir algo por lo mismo de la situación en la cual se encuentra la víctima. Entonces, en este sentido, es importante que conozcan que hemos emitido recomendaciones en la CNDH como las que ven en esta pantalla, y que tienen que ver, por ejemplo, con jóvenes de nacionalidad china que fueron explotadas laboralmente, ¿no? Caso de 65 personas migrantes contratados para trabajar en las islas Bimini. Casos de personas indígenas rarámuris, que es justo donde nos encontramos ahora en Chihuahua, que fueron llevadas a campos agrícolas de Baja California Sur, a Combundú, a ser explotadas en los campos agrícolas y de cosecha, ¿no? La recomendación 14, son solo algunos ejemplos, tenemos más. La 14-2018 sobre violaciones graves a los derechos humanos en agravio de 536 personas víctimas. Había niñas, niños, adolescentes, pero también mujeres adultas en situación extrema de vulnerabilidad que fueron localizados en una casa hogar en Zamora, Michoacán. Y quienes estaban en este operativo y desde la CNH que fuimos a atender el asunto, era muy indignante ver la situación en que se encontraban estas niñas y estos niños, pero también fundamentalmente cosas tan cotidianas que permiten visibilizar la violación de los derechos y las graves consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Cuando es el operativo para rescatar a estas niñas y a estos niños, cuando llegan todas las instancias a atender lo que sucedía en este albergue, entraron algunos vehículos oficiales pues, para efectos de sacar la basura, pues realizar el traslado de las niñas y los niños, y había personas que toda su vida estaban ahí en este albergue, que nunca habían salido de ahí, y al momento que se estaciona el carro, las mismas personas no sabían ni cómo abrir la puerta de un carro, ¿no? Y no les responsabilizo, sino lo doy como un ejemplo de una claridad de lo que está pasando en el tema de trata de personas y a qué grados atenta contra la violencia, en qué grados de violencia se atenta, que son violencias que si bien es cierto, digo, en esta que también hay físicas, pero también morales, pero también el impacto de la vida de las personas que son víctimas de ella. Por eso estas víctimas deben ser identificadas, deben ser rescatadas y deben ser atendidas, que es nuestro tema central, y estamos partiendo de estos puntos, pero cuando son identificadas y atendidas estas víctimas, obviamente parte de la atención que tiene que brindar el Estado es la protección y la asistencia y trabajar con las víctimas con su proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Juan Manuel decidió, porque tuvo las herramientas, pero también tuvo las posibilidades y tuvo acceso a sus derechos, decidió ser abogado, ¿no? Pero después decidió estudiar una especialidad y después decidió estudiar una maestría y tiene un plan de vida de lo que quiere hacer próximos años y cómo quiere
¿no? Si la vida me lo permite, cómo quiero finalizar mi paso por este mundo, ¿no? Pero a lo que voy en este plan de vida, cuando el tratante o la tratante interviene, me separa de ese plan de vida porque se aprovecha justo de ese plan de vida donde yo tengo la ilusión, por ejemplo, tal vez diga, pues a mí me gustaría otra vez trabajar en Canadá, ¿no? Y me gustaría porque me gusta la nieve, me gusta el frío, etcétera. Y de repente veo una oferta en internet para mi plan de vida que embona perfectamente porque me dice que hay trabajos para abogados en Canadá. Y Juan Manuel pues va y pues no habla francés, medio entiende el inglés y le dicen no hay ningún problema, mira, tú te puedes venir para acá. Y yo feliz de la vida, independientemente de mi grado académico, mi condición personal, mi situación económica, decido tomar esta propuesta de trabajo y lo que hago es, pues digo, pues puedo yo pagar mi boleto, me voy, llego y termino estando en una situación de explotación, ¿no? Porque este delito no distingue, ¿no? Hombres, mujeres, niñas y niños. Y a veces lo que considero, compañeras y compañeros, es que también este delito, pues, no, como no tiene alcances ni límites que la delincuencia tenga, pues a veces utiliza las redes sociales para captar. Y yo, por ejemplo, ayer lo decía aquí con las personas en Chihuahua, y donde ando lo comento y se los comparto a ustedes, ¿no? Sabremos qué están haciendo ahorita nuestras hijas y nuestros hijos que están en internet, en redes sociales, que están ahorita estudiando en línea la mayoría, algunos ya regresaron a la escuela, tendrán supervisión, pero sobre todo tendrán las situaciones y las, más bien sigue situaciones, herramientas para evitar ser captadas o captados por, a través de redes sociales, a través de los videojuegos. Hemos conocido de casos donde niños han sido captados por videojuegos, donde les hacen promesas de trabajo o aparenta a otra persona ser igual menor de edad y les piden que les manden el famoso pack, que son pues fotografías de índole sexual de sus genitales, sus órganos sexuales, y los comparten y después son amenazadas o amenazados que si no mandan más fotografías, lo que procede entonces en esta situación es que los van a compartir con su familia, terminan siendo amenazadas y amenazados, y si las niñas y los niños no les hemos dado las herramientas suficientes de confianza hacia mí como su papá, como su mamá, o hablamos de sexualidad con ellas y con ellos, obviamente que va a ser muy difícil que las niñas y los niños puedan denunciar estas situaciones, particularmente comentarlo con sus padres y por lo tanto los padres y las madres de familia o sus tutores o sus responsables lleguen a las instancias de procuración de justicia y pueda presentarse una denuncia. Entonces ven cómo se va perdiendo la identificación de la víctima y por lo tanto esto va generando impunidad en el sentido de que pues los tratantes no llegan a ser denunciados y por lo tanto no hay procesos y por lo tanto tenemos un número muy reducido de víctimas identificadas. Como comentaba yo hace rato, les invito a que puedan visitarnos en nuestra página de internet www.cndh.org.mx, donde está la página del programa, y acabamos de publicar el, el diagnóstico sobre la situación de trata de personas 2021, en donde podrán ustedes observar cómo nos encontramos en la identificación de víctimas a nivel de procuración y de administración de justicia. Y les puedo decir que de 2017, del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2021, las fiscalías y procuradurías y detectaron, más bien identificaron cerca de 2,000, casi 2,900 víctimas de trata de personas. Entonces, esto tiene una implicación bastante de analizar, porque para que haya averiguaciones previas o carpetas de investigación, para que haya una sentencia, y por eso la titulamos así esta conferencia, es necesario identificar a las víctimas. Y les comparto algo, y por eso hablo de ver la trata de personas como un tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque es obligación de todas y todos los servidores públicos que ante un posible caso de trata de personas lo puedan denunciar. Lo establece el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí lo pueden revisar este fundamento, que quienes estamos en el servicio público estamos obligadas y obligados a denunciar. Y dice servidores públicos, no dice fiscalía, no dice policía. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que quienes estamos en el servicio público tenemos que estar formados y capacitadas y capacitados con la finalidad de poder hacer frente a este delito.
¿Qué pasa? A veces la trata de personas se invisibiliza precisamente porque hay ciertas construcciones de género, vemos a las mujeres como objetos, no como sujetos de derecho, vemos a las niñas y a los niños como estos objetos de objetos de protección, objetos y de protección y no sujetos plenos de derechos y deberes, y por lo tanto entonces civilizamos. Y hay casos muy claros. Voy a hablar de un tema, por ejemplo, de una perspectiva de género para entrar a esta lámina que me hace el favor de estar proyectando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una niña desaparece, ¿no? Las familias se enfrentan muchas veces a autoridades que no tienen una perspectiva de género, una perspectiva de infancia, y entonces las víctimas, perdón, las familiares, que también son víctimas indirectas, llegan a denunciar o avisar de una desaparición de una niña y un niño, y a qué se enfrentan muchas veces, ¿no? Al desconocimiento de las autoridades, pero también a las construcciones de género que hay de parte de esas autoridades como individuos o como personas, ¿no? Donde le dicen, ay, señora, fíjese que pues sí, viene usted a denunciar a la desaparición de su hijo, pero mire, espérese, señora, porque seguramente se fue con el novio, ya va a regresar, ¿no? Y pues no sé si ustedes lo sepan, creo que lo pueden saber o lo pueden sospechar o lo pueden tener presente, pero justo el enamoramiento es una de las formas de captación de víctimas, sobre todo para índole sexual. Entonces, ¿qué implica esto? Que como hay una captación por enamoramiento para fines sexuales, obviamente sí, existe este famoso novio que llega, le enamora, que en un sentido estricto legal sería le engancha, ¿no? Con la finalidad de entregarla o llevarla a la explotación sexual. ¿Por qué utiliza el enamoramiento? Porque es una de las formas que mejores les da resultados para decirle después a su pareja, oye, tengo problemas financieros, tengo problemas económicos, fíjate que pues yo ya te di todo, ahora necesito que tú colabores, pero pues como tienes 15, 16, 17 años, pues ¿quién te va a dar trabajo y que puedes ganar tanto de todo lo que yo te he dado o lo que yo o la deuda que yo tengo? Entonces, fíjate que tengo un amigo que tiene un restaurante donde tú te sientas a tomar cervezas con los clientes y entonces las van envolviendo de tal manera que las víctimas consideren que esto es su decisión. Y entonces son historias cotidianas, desafortunadamente. ¿Y por qué hablo de este ejemplo? Porque justo los familiares van a avisar a las autoridades que las niñas están desaparecidas, ¿no? Particularmente niñas, también hay niños que desaparecen bajo esta modalidad de enamoramiento, pero independientemente de esto, estas niñas y estos niños llegan los familiares y le dicen, pues señora, seguramente se fue con el novio. Y en lugar de ser una línea de investigación, termina siendo una forma de negar el acceso a la justicia, porque les dicen, no, no voy a investigar, voy a esperar a que pasen 72 horas para investigar. Compañeras y compañeros, en estas malas construcciones de género y no ver a las niñas como sujetos plenos de derecho, lo digo porque siempre cuando hay un caso de una niña o un niño tendría que ser prioridad, porque así lo establecen los tratados internacionales y las leyes nacionales y estatales. En lugar de que fuera así, se prefiere no porque, ay, pues esas chamacas locas que luego, perdón por ser irónico, pero son los comentarios que luego uno escucha y por eso vienen las recomendaciones y vienen las quejas, precisamente porque, ay, esas chamacas, ¿no? Que se fueron con el novio, ¿no? Pues algún día va a regresar y lo que les pase, pues es porque se lo merecían, ¿no? Y entonces es un grave desconocimiento de los derechos de las niñas y de los niños y de cómo funciona el sistema de género, estas construcciones de género en nuestro país, pero también del desconocimiento del delito. Y entonces hablaba de ello porque en ninguna ley de este país dice que tienen que pasar 72 horas para buscar a una niña o un niño. Al contrario, ¿no? Por eso existe alerta AMBER para personas menores de edad, por eso existe alerta ALBA para mayores de edad, ¿no? En este sentido, porque las primeras 72 horas que creen son las más importantes y fundamentales para buscar a un niño y una niña. Y por eso es que todas las autoridades tenemos que estar capacitadas y especializadas para atender estos casos. Pero bueno, basado en todo este antecedente, decirles qué tenemos en México en el marco normativo y me parece muy importante, sobre todo al sector al cual me dirijo, independientemente del legislativo, sino de las instancias que nos hacen el honor de acompañarnos en este momento, aquí en esta conferencia, en este diálogo, es que en México tenemos dos documentos fundamentales que implican la forma en que el Estado mexicano va a, ¿cómo decirlo?, va a combatir la trata de personas. Y en este sentido,
tenemos, como ustedes ven en la pantalla, el protocolo de Palermo y tenemos lo que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, pero para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Este es el gran marco del cual voy a partir para explicarles y compartirles o comentarles qué es la trata de personas, porque a veces sí hay mucha información de la trata, ¿no? Y nos ponen fotografías de mujeres cabizbajas o de niñas con zapatillas o personas con cadenas, pero lo que tenemos que hacer es tratar de entender que la trata de personas, por ejemplo, no es lo mismo que la explotación de las personas, pero también que la trata de personas no necesariamente son cadenas y mujeres llorando. A veces las víctimas son víctimas y ni siquiera saben que son víctimas. O no solamente hay explotación sexual. Al menos en nuestro país hay 11 modalidades que son 26 tipos penales que hablan de lo que es la trata. Y normalmente la gente la confunde o piensa que solamente es la de índole sexual. La que sigue, por favor. Algo bien importante, ¿no? Y para explicar este marco normativo, creo que también es partir desde el lenguaje, compañeras y compañeros. El tema de trata de personas tiene varias acepciones que son incorrectas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces se confunde a la trata de personas con el tráfico de personas, ¿no? Y aquí, si nosotras y nosotros no sabemos adecuadamente qué significa una y otra, podríamos estar teniendo errores en la identificación del delito, que es el tema de nuestra plática de hoy, pero también podría ser que usemos términos como trata de blancas. Supongo que todas y todos hemos escuchado esta palabra, incluso todavía se sigue usando y siento yo que de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque al hablar de trata de blancas, este fue un delito que existió hace varias décadas, que fue creado, fíjense ustedes, desde una manera discriminatoria, casualmente. ¿Por qué se llamaba trata de blancas? Porque en la comunidad europea se dieron cuenta que había personas que captaban a mujeres europeas y las llevaban a espacios de explotación sexual. Y entonces, como había también captación de mujeres afrodescendientes, ¿no? De hombres afrodescendientes o de otras continentes como asiáticas, como latinas, que su color de piel o su tez es de ciertas características, eso no era delito, pero sí era delito y decidieron construir un delito que se llamara trata de blancas para distinguirla de una palabra que se usaba en ese momento, que era la trata de negras o de negros. Porque si eras una persona con un color de piel diversa a la blanca, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si eras afrodescendiente, por ejemplo, esto implicaba que sí podías ser explotado laboralmente o sexualmente. Es más, hasta te vendían como cosa. Y en la trata de blancas sí se sancionaban a la persona que precisamente cometía esa acción, ¿no? Entonces, por eso me parece importante ir rompiendo conceptos que ya no utilizamos y no debemos utilizar, porque la trata de blancas también invisibiliza la de identificación de las víctimas. Si yo en este momento les quisiera explicar la trata de blancas, seguramente muchas y muchos de ustedes, cuando empezara yo a hablar de las adopciones ilegales, me dirían, bueno, ¿qué tiene que ver con la trata de blancas, no? Porque es un concepto que está muy asociado a mujeres en explotación sexual. Por eso la palabra que debemos utilizar adecuadamente es la trata de personas. Observen ustedes esta lámina, por favor, que están viendo en este momento. Y que me parece importante. Decirles que la trata de personas comenzó de una manera, como concepto ya jurídico, de una manera transnacional. Países que se dieron cuenta que había delitos que se originaban en sus países y se terminaban en otros países. ¿Y esto qué implicaba que iniciaran y terminaran en otros países? Que por un sistema legal, por ejemplo, México no puede ir a combatir ciertos delitos a Guatemala, a Brasil o a España porque no tiene competencia extraterritorial, solamente puede combatir lo que pasa en México. Pero si él no rompe México la cadena delictiva, nunca se va a acabar el delito. Por eso es que la comunidad internacional crea este documento que ustedes ven en la parte superior, que se llama Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esta Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional juntó a varios países, creo que en su momento eran un poco más de 100, y estos países determinaron generar acciones
para combatir 3 delitos principalmente que se cometen más allá de sus fronteras, que se originan más allá de sus fronteras, pero que les impactan porque tienen un resultado en su país. Y entonces, si leen de izquierda a derecha, compañeras y compañeros, van a ver que uno de ellos precisamente es el tráfico ilícito de personas migrantes, ¿no? Otro que es la fabricación y el tráfico de armas de fuego, piezas, componentes y municiones, ¿no? Y por último, que es el tema de estudio del día de hoy, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. ¿Qué estoy diciendo con esto, compañeras y compañeros? Que lo que van a ver a continuación en el concepto de trata tiene que ver justo en este protocolo, tiene que ver con conceptos que tienen una razón más transnacional. El protocolo que les decía yo, protocolo de Palermo, que es el documento base, su nombre completo es Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, prestando especialmente atención a mujeres y niños. ¿Por qué? No dice únicamente, no nos sentamos excluidos los hombres, más bien es porque muchas veces las mujeres y los niños y las niñas no son vistos como víctimas de trata y les acabo de dar un claro ejemplo como cuando hay desapariciones vinculadas a la trata, como son mujeres, niñas, que ellas deberían cuidarse solas y para qué se enamoran, pues ahora se las llevaron, pues ahora agradecidas deberían, perdón, ahora pues que asuman sus consecuencias cuando esta postura es totalmente violatoria de derechos humanos. Entonces, en este sentido, este protocolo de Palermo obliga actualmente a más de 180 países, incluido México, a que prevengan y combatan la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños. Pero también es importante proteger y ayudar a las víctimas de la trata, respetando plenamente sus derechos humanos, y es importante promover la cooperación entre los estados partes para lograr estos fines. Le llaman las 3 P's del protocolo: prevenir, proteger y promover, ¿no? Precisamente con la finalidad de que las víctimas, por ejemplo, si son detectadas e identificadas, todos los países del mundo al menos les protejan en estos derechos que ven en la pantalla, que tengan derecho a la seguridad, derecho a la privacidad. De repente, desafortunadamente, vemos en medios y tenemos que realizar las acciones correspondientes basadas en nuestras competencias, pues autoridades que luego comparten datos personales de las víctimas. ¿Qué sucede ahí? Que puede haber estigma, discriminación, pero también pueden correr riesgos de que sus casos se conozcan porque puede haber delincuencia organizada, ¿no? Tienen derecho a la información, a la representación legal, ¿no? Tienen derecho a que sus casos sean dados a conocer a los tribunales, derechos de indemnización por daños, a recibir asistencia, a solicitar residencia y tienen derecho a regresar. ¿Por qué dice derecho a regresar? Porque les reitero, este protocolo fue visto desde una manera transnacional y esos son los 2 elementos clave. El protocolo habla de delincuencia organizada, o sea, 3 o más personas que organizadas de manera cotidiana cometan un delito, y también la transnacionalidad, que sea de un país a otro. Y por eso van a ver ahorita en la que sigue, la otra, por favor, la que sigue, que en el concepto de trata de personas se habla captar, trasladar y entregar personas con fines de explotación. Les acabo de dar también un ejemplo de las personas con discapacidad motriz y visual o auditiva, que es precisamente una persona de un país que es captada por unas personas, a veces directamente por redes sociales o puede ser presencialmente, son transportadas y trasladadas para ser recibidas y llevadas a la explotación, ¿no? Y esto puede ser usando, si ustedes pueden prestar atención a la lámina que estoy proyectando, usando la amenaza o el uso de la fuerza, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o abusar de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con la finalidad de explotarlas. ¿Cuáles son las finalidades de explotación? Pues no nada más es la explotación en la prostitución ajena, sino también otras formas de explotación sexual como la pornografía infantil, ¿no? Actos sexuales, ya sea filmaciones, fotografías de índole sexual sobre niñas y niños, también trabajos o servicios forzosos, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre y extracción de órganos. Les leía la lámina anterior porque en esta es un resumen, si vamos a la siguiente, sí, gracias. La siguiente es un resumen gráfico para que pueda entenderse mejor. Si ustedes pueden observar la pantalla de su izquierda a su derecha, van a ver que está un cuadrito de un color, en medio otro y al final otro. ¿Por qué lo dividí así? Para la finalidad de explicarles que puede cometer la trata de personas, por ejemplo, quien capta, ¿no? Es primer cuadro,
utilizando, por ejemplo, el abuso del poder del segundo cuadro con fines de esclavitud o prácticas análogas que están en la línea número 4 del último cuadro. Es algo bien importante distinguir qué es la trata y la explotación, que aquí no están viendo la explotación, pero se la explico para darme a entender mejor en qué es la trata de personas. La explotación en un sentido estricto es beneficiarse de una persona, obtener un beneficio. Ese beneficio, compañeras y compañeros, puede ser económico, pero también no lo puede ser, ¿no? Ahorita les doy ejemplos de ambos. Recuerden, la explotación, el beneficio puede ser económico o un beneficio personal, ¿no? ¿Qué implica esto, compañeras y compañeros? Hay explotación, por ejemplo, en trabajos forzosos, cuando tengo a una niña de 14 años haciendo trabajos en el hogar con horarios nocturnos, no le pagamos su salario porque decimos que la estamos mandando a la escuela y le estamos dando educación y le estamos dando de comer, cuando la tenemos ahí 24 horas, 365 días del año, cuando no está yendo a la escuela, ¿no? Y estamos atentando contra su desarrollo integral. Ahí estaríamos en un caso de explotación en trabajos o servicios forzados. ¿Y por qué hice esta acotación? Porque esa es la explotación. Y la trata es el paso previo a la explotación. En pocas palabras, es preguntarse cómo llegó esta niña. Y si ustedes quieren hacer esa pregunta, vean este cuadro que les estoy proyectando. Y entonces a lo mejor Juan Manuel tiene esa niña en su casa siendo explotada y fue a su comunidad de origen o buscó a un tercero que le captara, esto es, le prometiera a sus padres que esta niña iba a venir a esta casa a trabajar bajo ciertas condiciones laborales, bajo ciertas situaciones, y la familia en condiciones de vulnerabilidad, que sería la segunda, por ser niña, pero también por ser posiblemente indígena o vivir en una situación de extrema pobreza, me estoy aprovechando porque sé que me van a aceptar sus papás, que tal vez no tienen la posibilidad económica de mandar a la escuela, que venga conmigo a mi casa donde yo la voy a apoyar. Fíjense, a veces hasta el lenguaje que utilizamos, tal vez la niña no va a trabajar, no les digo que va a trabajar, yo la voy a ayudar y ella me va a ayudar en la casa. Lo que estoy escondiendo ahí es un trabajo y una explotación. ¿Por qué? Porque la gente, ahí es donde empezamos como sociedad a invisibilizar la trata, ¿no? Decimos, ay, Juan Manuel, bien buena gente, fíjate que ayudó a una familia de Oaxaca, donde pues bien estaba pobreza y se la trajo a su casa y la trata como a su hija, ¿no? ¿Realmente la trato como mi hija o quiero pretender que es parte de la familia para ocultar el trabajo que está realizando porque tiene que lavar, planchar, cocinar, ir por los niños a la escuela, estar disponible 24 horas, poner en riesgo incluso su desarrollo con, no sé, químicos que utiliza para limpiar los baños, las casas, no sé, una serie de cuestiones que puedan darse. Entonces, también quiero que identifiquen ustedes, valga la redundancia de la palabra, cómo debemos identificar a las víctimas y cómo desafortunadamente pasan invisibilizadas precisamente porque forman parte de la cotidianidad. Miren, compañeras y compañeros, pienso que la trata de personas está tan visible, pero tan visible, pero tan visible, que la hemos vuelto invisible, porque a veces es una cuestión de conveniencia social. Pónganse y analicen la ropa que traemos puesta, de dónde viene, de qué país viene, ¿no? ¿Qué personas participaron en los procesos de la maquila para hacerla? Tal vez es una maquila que sí tiene certificaciones, que tiene, cumple todos los de la ley para sus trabajadores, pero hay que pensarse a su vez no tiene otros distribuidores que a su vez tal vez subcontratan y en esa subcontratación pueda haber explotación o trabajos forzosos, ¿no? Y posiblemente el producto que estoy utilizando de ropa sea derivado de la explotación de niñas y niños en Bangladesh, en Pakistán, en Vietnam o en México, ¿no? También no puedo decir que estamos exentos de ello, ¿no? Y entonces también esto implica un tema de responsabilidad y un tema de ser consumidoras o consumidores responsables. Pero también porque existe la trata de personas, y es parte de lo que estamos explicando. La trata de personas existe porque también habemos consumidores. Porque si se dan cuenta en el concepto, dice, es captar, transportar, trasladar, acoger, recibir personas con fines de explotación. Pero ¿por qué se les explota? Porque, por ejemplo, ¿por qué se explota sexualmente a una niña? Porque hay un cliente que quiere una niña para, pues, incluso esta palabra llamarle a virgen, ¿no? Porque el placer que le genera, ¿no? Que él sea la primera persona de esta niña. Y esto quiero que lo vean desde la perspectiva de sus derechos humanos. ¿Qué impactos tiene en el plan de vida de esta niña y en su desarrollo integral?
y la brutalidad del ataque que tiene hacia su cuerpo y hacia su persona. Independientemente también que pueda ser una niña jornalera agrícola que tiene la necesidad de salir con sus padres a trabajar, precisamente porque en sus espacios no hay trabajo, ¿no? O se gana un poco más y llega a campos agrícolas, tiene que estar todo el día ahí bajo el sol, bajo ciertas condiciones. La otra vez escuchaba yo a una compañera de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, que es quien representa es Margarita Nemesio, y ella misma explicaba, ¿no? El proceso del pepino. Y me pongo a pensar, claro, ese pepino que llega a nuestras mesas tiene que estar en espacios húmedos, entonces tiene que haber mucha agua, porque el pepino es agua, ustedes lo saben, es agua y fibra. Y entonces las personas que cultivan y cosechan, primeramente tienen que estar en espacios muy húmedos y eso les genera enfermedades derivadas del agua, la tierra, todo lo que implican ese sembradío, más aparte el corte del pepino. Si ustedes han prestado atención al pepino, tiene unos ciertos picos, ¿no? Casi no los distinguimos, pero tiene unos ciertos picos y esos picos cortan, rebanan, lastiman. Y entonces llega a nuestra mesa posiblemente productos derivados de la explotación. No quiero ser fatalista ni decir en todo lo que están consumiendo, en todo lo que están comprando, hay temas de trata, pero sí creo que tenemos, no es así, pero sí creo que tenemos que ser conscientes cada día más como consumidoras, como consumidores, de qué productos y qué exigimos. Fíjense ustedes, ¿qué impacto tiene que como consumidoras y consumidores exijamos el respeto a los derechos humanos dentro de las empresas que precisamente generan nuestros productos? Un consumidor más responsable, un consumidor más exigente demanda que haya acceso a los derechos, pero también tiene un impacto económico, porque garantizar derechos humanos puede tener un costo que va a repercutir en nuestro bolsillo. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que hay que garantizar seguridad social, hay que garantizar derechos laborales y eso puede hacer económicamente de un impacto, pero ustedes yo creo que estarán conmigo de acuerdo que es más grave el impacto y que no tiene cuantificación la violación al derecho humano de una persona, ¿no? O sea, es gravísimo que haya una, al menos, aunque sea una niña explotada sexualmente, trabajos o servicios forzados, eso ya es gravísimo. Y ahora cuando haya más, aún más. Y a lo que voy es, no importa cuánto tengamos que invertir en los derechos humanos, lo importante es que los respetemos y los garantizamos. Por eso de ahí es que este protocolo de Palermo lo que busca es que los países del mundo combatan el delito desde su origen, desde que se capta y se transporta a los lugares de origen que también tengan los mecanismos jurídicos para poder combatir este delito. Este es el concepto internacional. Les comento que este protocolo fue creado en el año 2000 y fue ratificado por México y por muchos países, pero México principalmente en el año 2003. Compañeras y compañeros, estamos en 2021. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace cerca de 20, más de casi estamos llegando a los 20 años de la ratificación de este protocolo y esto implica que desde hace 20 años México se obligó por su sistema jurídico a volver este protocolo de Palermo una norma interna y esta norma interna desde ese momento nos obligó precisamente a que las personas tengamos que ¿cómo decirlo? Que las personas servidoras públicas tengamos que prevenir la trata de personas, pero también combatirla y atender y asistencia a las víctimas. Y pues creo que nos está ganando el delito y los delincuentes porque llevamos 20 años que debimos haber generado desde el 2003 políticas públicas, acciones, ¿no? Una serie de cuestiones eh, necesarias para que precisamente las personas puedan ser protegidas. Pero bueno, hablemos también de lo positivo, porque no vengo a hablar solamente de lo que no se hace o lo que debe hacerse, el deber ser, sino del ser. Y me parece importante comentarles que desde el legislativo, en el año 2012 se modificó el artículo 19, 20 y 73 de la Constitución, precisamente para generar una norma que fuera una norma básica de donde vinieran las otras normas estatales para justamente cumplir con esta encomienda o con este compromiso de México ante la comunidad internacional, pero sobre todo ante la protección de los derechos humanos de las personas. Y en el 2012 se creó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, pero para la protección y asistencia a las víctimas de este delito. Y esta ley ahí
incluye los delitos de trata y de explotación. ¿Por qué no les expliqué tanto el protocolo? Porque como no tenemos tanto tiempo, quería como explicar esta situación. Esta ley establece la competencia federal y la competencia estatal por exclusión. Más bien, la regla es, la mayoría de los casos son estatales, salvo esto que ven en pantalla. Cuando sea servidor público federal, cuando el delito se cometa en el extranjero para tener efectos en México o de México en el extranjero, o que la Fiscalía General de la República decida traer el caso de oficio, o que, por última, haya delincuencia organizada transnacional. ¿Qué implica esto, compañeras y compañeros? Que la federación va a tener estos delitos, esto es FEBINTRA o la FEMPO, pero independientemente de ello, la mayoría de los casos están en las entidades de las de los estados, donde deben contar con los marcos normativos jurídicos homologados a los tratados internacionales y a esta ley general. Y de ahí que celebro y agradezco poderme dirigir a ustedes como órganos jurisdiccionales, perdón, órganos legislativos, precisamente porque también ustedes sé que presentan propuestas de reformas, de adiciones a la ley, pero también de homologación en el marco jurídico. Entonces es importante que las entidades federativas estén homologadas al marco nacional y al marco internacional de la trata de personas para lograr precisamente un combate efectivo al delito. La que sigue, por favor. La que sigue. El artículo 10 de esta ley general estableció, bueno, y esta parte importante, al ser una ley general, todas las entidades federativas nos obligamos, ¿no?, a cumplir las bases mínimas que están en esta ley general. Y uno de los puntos que establece esta ley general para los ministerios públicos y jueces y juezas estatales es que tienen que cumplir, ¿no?, acreditar el tipo penal y obviamente dictar una sentencia en términos de la ley general, desde el artículo 10 hasta el artículo, me parece que es el 35 de la ley 37, porque también habla de las víctimas victimarias, de la Ley General de Trata, donde establece cuál es el concepto de trata de personas para poder generar esta acción internacional. Voy a empezar a enrutarme a cerrar y a ver si tienen alguna buena pregunta, precisamente porque este tema es muy extenso, es un tema que necesita analizarse punto por punto, pero agradezco y celebro que me acompañen en esta charla, precisamente para tener un punto de partida y obviamente en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y que mejor hablar de trata de personas, no hago menos los demás temas, sino en el sentido de que es un delito de los que mayormente atenta ante la dignidad de las personas y la mayoría de sus derechos humanos con el solo hecho de cometer la trata. Entonces, en México, el artículo 10 establece que la trata de personas es captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar o recibir personas con los fines que ven aquí en la derecha, ¿no? ¿Qué es la prostitución ajena? La explotación de la prostitución ajena es cuando una persona tercera se aprovecha de que una persona está realizando el trabajo sexual, ya sea que le esté realizando o la imponga a realizar el trabajo sexual y se beneficia de ese trabajo. Ahí estamos ante un posible caso de trata de personas, ¿no? Esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud es propiamente quien ejerce el derecho de propiedad sobre una persona como si fuera un objeto y decide a ese objeto, ¿no?, moverlo, subirlo, bajarlo como si fuera un objeto, no como una persona, y no le importa si come, si duerme, si va al baño, si le paga o no le paga un salario digno o vive en condiciones de dignidad. Lo que le importa es el resultado del beneficio que tiene sobre esa persona. Condición de siervo es una figura de la época feudal que habla de la servidumbre, pero se refiere a la servidumbre no como a veces la tomamos como sinónimo de personas trabajadoras en el hogar, sino más bien de servidumbre, de siervo, que implica estas personas que a veces van con el patrón o el dueño de la tierra y le piden un préstamo o les piden que les trabaje en la tierra y empiezan a terminar endeudadas y endeudadas y endeudadas hasta que el producto de su trabajo, de su cosecha, terminan dándosela al patrón o a la persona que le presta la tierra y se vuelven deudas impagables e incluso trascienden por costumbre, porque la ley no lo permite, pero a veces por costumbre, los hijos y los nietos terminan en condiciones de siervo, sirviéndole al Señor y nunca van a tener un ingreso porque todo se lo deben al dueño de la tierra. Los trabajos o servicios forzosos, ya les hablaba del caso de las personas, que como esta niña que trabajaba en condiciones, ¿cómo se llama? De trabajo en el hogar por ser menor de edad, bajo las circunstancias que les he comentado. La mendicidad forzosa, ¿no? Poner a niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad
a pedir limosna y beneficiarse de ese dinero, ¿no? Ahí nada más, en algún otro momento que ustedes así lo decidan y lo consideren, podemos hablar de la diferencia del trabajo infantil y la trata de personas, porque no toda trata de personas es, no todo trabajo infantil es trata de personas, y me parece importantísimo en este espacio acotarlo, sobre todo que están en espacios legislativos, cuidado cómo legislamos y regulamos el trabajo infantil, cómo lo combatimos, porque trabajo infantil no es sinónimo de trata de personas, tan es así que las peores formas de trabajo infantil es trata de personas. Entonces sí hay una distinción, ¿no? Nada más lo comento porque a veces las familias completas salen a pedir limosna y ese dinero en conjunto es para que comamos, paguemos la renta, no sé, tengamos un beneficio común. Eso estaríamos hablando de un trabajo infantil contra la situación donde los padres o las madres o los responsables, si les ponen a pedir dinero, y ese dinero no es para el uso común, sino se quedan con el dinero y lo siguen explotando y explotando. ¿Por qué lo digo? Porque para esto se requiere una investigación proactiva. Esto es, significa que a primera vista, si vamos a ver a niñas y a niños pidiendo limosna posiblemente, pero cuidado, porque podríamos estar criminalizando la pobreza si decimos, hay esos padres que ponen a pedir limosna. Para eso se tiene que hacer una denuncia, ¿no? Ya puede ser anónima o personal, donde las autoridades investiguen. El trabajo infantil tiene que ser atendido y protegido desde la parte asistencial, proteccionista de los derechos de las niñas y de los niños, pero también ver la integralidad del sistema familiar para poder a toda la familia sacarla de esta situación, o si la criminalizamos, tenemos a papás y a mamás en la cárcel indebidamente, ¿no? Que no tendrían que estar ahí, sino porque realmente, fíjense, interesante, ¿no? A veces no hay los programas oficiales suficientes o las políticas públicas del Estado que den acceso a estas familias a sus derechos, tienen que salir a pedir limosna porque no hay trabajo, no hay programas sociales y todavía están pidiendo limosna y llegamos y detenemos a los papás y rompemos los lazos familiares, entonces imagínense el grave impacto particularmente para las niñas y los niños. También otro de los delitos es la utilización de personas de menos de 18 años de edad en la comisión de delitos, también que es algo muy grave, donde a las niñas y a los niños se les utiliza pues como estaquitas, como mal llamados estaquitas o como halcones para colaborar con la, bueno, para ser utilizados por la delincuencia organizada. También las adopciones ilegales son una modalidad de trata de personas, el matrimonio forzado o servil, que ahí hay un tema muy interesante en analizar desde la perspectiva de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, llamados correctamente originarios, pueblos originarios, que ese también es otro gran tema que en otro momento con todo gusto lo podemos platicar, pero también el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos y la experimentación biomédica también son finalidades de trata. Y si estos delitos se cometen con violencia física, moral, engaño y abuso del poder, como lo ven hasta abajo, se vuelven agravantes. Entonces, compañeras y compañeros, en México la trata de personas se castiga a quien capta, traslada y entrega con fines de estas explotaciones, pero si la persona todavía es llevada a la explotación, afortunadamente hay una suma de delitos, es el delito de trata, el delito de explotación, y si logramos sancionar a esta persona como trata y explotación, pues obviamente visibilizamos que hubo trata y explotación ante la sociedad, pero también aumenta las penas, pero también generamos políticas públicas necesarias para que se proteja y atienda desde el lugar de origen la trata y sepamos qué está pasando en esas comunidades, porque están captando a varias personas en estos espacios, así como los espacios de explotación. Entonces, es muy importante la visibilización de la trata y la explotación. Y aquí ven los artículos en donde se define, ahí ustedes pueden observar, donde van a encontrar claramente la definición de cada una de las modalidades de trata de personas. La que sigue, por favor. Y obviamente, pues detectar a las víctimas constituye un gran reto, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Por qué? Porque necesitamos una actitud más proactiva. Las autoridades tienen que capacitarse, especializarse y identificar a las víctimas, ¿no? Programas de detección especializado a ciertos sectores de la población. Hay que informar, no hay que ser paternalistas, hay que involucrar a la sociedad civil, hay que involucrar a la sociedad en las acciones de generación de política pública para escucharles, pero también saber cuáles son las situaciones que están generando trata de personas. Porque si hay un Estado de la República con ciertas situaciones de trata, entender y saber por qué, ¿no? Pero también saber por qué se está explotando a las personas en otros espacios y qué está faltando, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en este sentido, las víctimas también no solamente son las que resienten el daño, sino también
los padres, las madres, incluso los testigos que entran a protección y atención por parte del Estado porque van a requerir una atención especializada o incluso protección en su seguridad. Y también la que sigue, por favor, no solamente son víctimas las personas que, que se atenta contra sus, que se comete un delito, sino a quien se le violentan los derechos humanos. Y esa es la parte que nos toca CNDH. Fíjense ustedes, en la primera parte, ¿no? Es víctima de un delito la persona que se comete trata y es atendida por el sistema de Procuración y Administración de Justicia. Y en el caso de la CNDH, le toca atender a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Y entonces una persona puede ser atendida por dos sistemas y es doble víctima, tanto de violaciones a derechos humanos por las acciones o omisiones de los servidores públicos, que en el caso de la CNDH le corresponden a los federales, o como consecuencia de un delito. La que sigue, por favor. Con esto voy cerrando. La que sigue, por favor. Si me ayudan con la que sigue es justo ahí. ¿Qué implicaciones tiene que detectar? Y con esto cierro. ¿Qué implicaciones tiene detectar identificación a las víctimas? Depende, depende. La sociedad puede, si gusta y quiere, detectar a las víctimas. Es más, les puedo decir que la mayoría de los casos de trata de personas son detectadas por las personas, como la señora que sale al mercado todos los días y de repente ve que a los niños que bajan de una camioneta los ponen a pedir limosna y de repente toma un número telefónico y hace una denuncia anónima al 911 y explica la situación sin siquiera saber de qué se trata, si se trata de personas, incomodidad, mensidad forzosa, a lo mejor ni lo sabe. Es más, a lo mejor nunca ha escuchado la palabra trata de personas, pero hay algo muy en su sentir que dice que eso está mal. Y justo esas acciones hay que promoverlas para que la gente se sienta con la confianza de decir, bueno, yo no quiero problemas, normalmente es lo que escuchamos, ¿no? No quiero que tenga que ver, pero me preocupa que esos niños estén pidiendo limosna. Gustaría que investigara. Pueden levantar el teléfono y marcar el 911 o el 089 y hacer la denuncia respectiva. ¿Qué implicaciones tiene? Pues es un tema más moral, ¿no? De que en nuestros paisajes de todos los días, pues sí nos preocupe, ¿no? Que las niñas y los niños estén pidiendo limosna. Obviamente no sabemos si son víctimas de trata o de trabajo infantil, pero que las autoridades que tienen la obligación se intervengan. Entonces, aquí la labor de la sociedad y sociedad civil es fundamental para detectar casos de trata. Pero también tiene implicaciones la identificación cuando se trata de autoridades. Y ya me adelantaba, si usted, servidora o servidor público, no, no detecta una víctima, si usted conoce un caso de trata de personas y se queda con él, ¿no? Y dice, bueno, pues yo no creo. O por su desconocimiento no la tiene, se incurre en una responsabilidad. Y esto hay que hablarlo porque va acorde a lo tercero que está en estas líneas, donde habla el papel de las personas servidores públicas, justo que se enlaza con otras láminas anteriores, de la gran responsabilidad que tenemos cuando firmamos un documento y un contrato y nos decidimos ser servidoras y servidores públicos. Todo el impacto, pero también toda la responsabilidad que ello conlleva y por eso se agradecen estos espacios para hablar del tema, pero sobre todo de podernos especializar. Y obviamente, una vez que una víctima se detecta e identifica, es importante que toda la estructura del Estado mexicano, particularmente la del gobierno, conozca y sepa que hay necesidades de atención y protección a las víctimas. La víctima puede ser víctima de delincuencia organizada, nacional, local o transnacional, y va a requerir posiblemente medidas de seguridad y protección, seguramente va a requerir un albergue de alta seguridad si es necesario, tal vez hasta cambio de nombre, testigos protegidos, pero antes de todo eso, pues también las víctimas comen, duermen, tienen necesidades fisiológicas y entonces tiene que generarse un fondo de apoyo a víctimas precisamente que aparte de la reparación del daño, estén considerados en las normatividades estatales justo para que se les dé acceso a las primeras atenciones. Hay necesidades médicas, psicológicas, pero también que sea atendido por especialistas en el tema, ¿no? Donde haya grupos multidisciplinarios que puedan atenderles. Por eso el reto que tiene el Estado mexicano en este tema es sumamente amplio, es sumamente delicado en el hecho de que no se trata de objetos, sino a quienes atendemos son a las personas. Entonces, algo que ha mencionado mucho nuestra presidenta, la maestra Rosario Piedra, es precisamente la necesidad de identificar a las víctimas para visibilizarlas y se les respeten sus derechos humanos y por ende haya acceso a la justicia para sancionar al tratante, atender a la víctima y repararle el daño. Yo agradezco enormemente a la maestra Zulma Campos, ¿no? Titular de esta unidad de género y a todo su equipo, y al Senado de la República, pero particularmente a todas y todos ustedes.
Sé que esto fue un esbozo sobre el tema de trata, por lo que se dan cuenta, nos requiere algunos temas mayor profundidad o mayor amplitud, y quedo a sus órdenes. Si me ayudan a presentar la lámina, vienen mis datos, por favor. Voy a aprovechar, maestra Yolanda, para presentar nuestros datos por si nos desean contactar. Nosotras y nosotros desde la CNDH tenemos un plan anual de capacitación, de formación, justo esa, muchísimas gracias, donde de manera gratuita, no comprometida y conforme a las instrucciones de nuestra presidenta, obviamente es acercarnos a las instituciones, pero que las instituciones también se acerquen y ofrecerles de manera gratuita, especializada, la formación, especialización y actualización en materia de trata de personas. Ahí nos pueden escribir y pues nos organizamos, andamos por todo el país. De hecho, por eso estamos hoy en Chihuahua, estamos cerrando nuestro programa anual de capacitación aquí en este estado y pues empezamos en enero toda la parte que nos corresponde. Maestra Yolanda, también muchísimas gracias y a todo su equipo y a todas y todos que nos ven desde aquí. Si hay alguna duda, pregunta, creo que tenemos unos 5 minutitos. Si quieren tomar el micrófono o escribirlo en el chat o nos pueden escribir al correo electrónico que se proyecta. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Bueno, yo tengo buenos días, ustedes buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, comentario? Bueno, pues si no lo hubiera, me los pueden hacer llegar al correo electrónico o nos pueden llamar por teléfono. También damos orientación y asesoría y lo que se guste y que se ofrezca, pues estamos a la orden. Muchas gracias que nos están escribiendo en el chat. Al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y colaborar en este Sí, gran tema que es la trata de personas. Perdón, ¿tenemos a alguien en el micrófono? muchas gracias, Ah, maestro Juan Manuel. pues Gracias gracias a por su usted. participación. De verdad, es muy importante la información que nos ha brindado y espero nos haya servido a todos y a todas. Gracias por su participación muy atinada. Gracias. Muchas gracias. Y en este Día Internacional de los Derechos Humanos, pues mi deseo, por llamarlo de alguna manera, es que todas y todos en algún momento podamos disfrutar de ellos, pero sobre todo que se nos garantice y podamos, pues, construir nuestros planes de vida como lo deseamos, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenos días. Abrazo, gracias. Gracias por los aplausos virtuales. Hasta luego. Hasta pronto.